El Organismo de Focalización e Información Social, OFIS. Antecedentes, objetivos y perspectivas. Para entender las funciones que tiene OFIS hoy, necesitamos retroceder en el tiempo para entender la evolución que ha tenido el registro social y los principales hitos que nos han permitido llegar hasta la situación en la que nos encontramos hoy en día, que es la creación de OFIS y las funciones que tiene a su cargo. Eh, Todos los sistemas de protección social en varios países, no solo en Perú, requieren un sistema de información que les permite identificar quiénes son los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad para poder orientar los servicios hacia ellos. En el caso de Perú, los diferentes programas destinados a esta población comenzaron a incrementar sus coberturas hacia el año 2004. Entonces hizo necesario la creación de un sistema de información que generara la certificación de pobreza de los hogares. Es en ese marco que se crea el Sistema de Focalización de Hogares, el SISFO, que permitía generar un registro con los hogares y los integrantes del país que se encontraban en condición de pobreza, pobreza extrema. Eh, esta, esta certificación, esta condición, se generaba a partir de información de las características de los hogares, de los miembros del hogar, las características de la vivienda, del acceso a servicios de cada uno de los hogares y también se utilizaba data administrativa, ¿no?, que permitía medir si los hogares tenían acceso a algunos activos e ingresos. Eh, y, y fue el principal insumo para poder otorgar la clasificación para programas como el SIS, por ejemplo, el Seguro Integral de Salud. El sistema se creó en PCM, pero luego fue gestionado a través del MEF desde el 2005, ya con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el 2012, el MIDIS. Este sistema empezó a ser gestionado por esta entidad. eh, Y también justamente en ese momento es que se crean nuevos programas sociales como Beca 18, Pensión 65, se incrementa también la cobertura de juntos y de otros programas de transferencias monetarias que requerían saber la condición socioeconómica de los hogares a nivel individual para poder elegir a sus usuarios. Muchos de estos programas establecían como condición de elegibilidad para poder entregar estas transferencias o subsidios del Estado que el hogar se encuentre en condición de pobreza. Es así que en el 2012 se incrementa también la presión del sistema por poder incrementar su cobertura para que más personas puedan acceder a los programas que se estaban creando, ¿no?, destinados a la población vulnerable. Eh, en el 2016, ya como parte de la gestión del MIDIS, se crea el Sistema Nacional de Focalización, que absorbe al SISFO. Y además de gestionar el registro de información social, lo que antes llamábamos el Padrón General de Hogares, para poder certificar la condición socioeconómica de los hogares, también crea otras herramientas para el sistema que buscan mejorar el proceso de focalización de todas las intervenciones en el marco de la política social, en particular los procesos de identificación, elegibilidad, afiliación y egreso de sus usuarios. Y la principal fuente de información para poder alimentar el registro, lo que antes denominábamos Padrón General de Hogares, iba a estar a cargo de las municipalidades, de los gobiernos locales, quienes iban a recoger la información a través de visitas que hacían a los hogares y en las cuales se recogía información sobre las condiciones en que vivía el hogar. Esta información es la que luego se usaba para poder, a través de un algoritmo y de eh, fórmulas estadísticas y matemáticas, asignarle una condición socioeconómica al hogar, que podría ser pobreza, pobreza extrema o la condición de no pobreza.
Pero es con este sistema que también se inicia todo un proceso de fortalecimiento a los gobiernos locales desde el MIDIS para que ellos puedan hacer ese recojo de información en las mejores condiciones, ¿no? Respetando los criterios de calidad y lograr también una cobertura alta para poder atender todas las solicitudes de los hogares que requerían tener su clasificación. Luego, ya en el 2023-24, después de la pandemia, se da un impulso para incrementar la cobertura del registro y poder identificar a todos los hogares que estaban en condición de pobreza, vulnerabilidad y que no estaban empadronados, sobre todo en zonas urbanas. Y como parte de eso se realizan los barridos focalizados en los principales distritos del casco urbano del país, en 228 distritos. Se hacen barridos a cargo de las municipalidades donde se empadronan a los hogares y se recoge información que luego permitió determinar su condición socioeconómica. Con esta información también se pudo incrementar la cobertura de varios programas sociales que utilizaban como criterio de focalización la condición de pobreza. Eh, y en 2024 se crea el organismo de focalización e información social que entra en operaciones este año. Este organismo es un órgano adscrito al MIDIS con independencia técnica y administrativa que gestiona el Sistema Nacional de Focalización y sus herramientas y por tanto también lo que antes llamamos el Sistema de Focalización de Hogares y el Registro Social, pero además le da otra función a este organismo que es la gestión de la información social. Es decir, el rol de integrar e interoperar diferentes fuentes de información que generan las entidades que permitan caracterizar socioeconómicamente a los hogares para la toma de decisiones en el marco de la política social, ¿no? Ya no solo para fines de focalización, sino también para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas sociales. Y ese es el rol que tiene Office hoy en día, ¿no? En esta lámina mostramos que justamente lo que les comentábamos en la lámina anterior. Hay dos finalidades o dos líneas de trabajo que tiene Office. Por un lado, conduce el Sistema Nacional de Focalización y todas sus herramientas, y por otro lado, tiene el rol de gestor e integrador de la información de las diferentes bases y registros administrativos que genera el Estado para caracterizar socioeconómicamente a los hogares. Tiene que hacerlo bajo criterios y estándares de transparencia, accesibilidad, confiabilidad, y eh, tratando de alcanzar una cobertura amplia, ¿no? Es decir, poder tener información de todos los hogares del país, con énfasis en aquellos en condición de pobreza y vulnerabilidad. Entonces, Office ahora tiene como competencias conducir el Sistema Nacional de Focalización y eso implica, como les decía, por un lado, dictar y regular las normas eh, vinculadas a los procesos de focalización, es decir, a los procesos de identificación, elegibilidad, afiliación y egreso de los usuarios de los programas, para que estos se realicen con transparencia y en condiciones óptimas, y con información suficiente que permita soportar esos procesos. Eh, Esa es una función que tiene y como parte de eso también da acompañamiento y asistencia técnica a todas las entidades que implementan este tipo de intervenciones, desde, en los diferentes sectores, en MIDIS, en salud, en educación, en trabajo, en el sector de vivienda, mujer. eh, y estos lineamientos deben verse reflejados en la aprobación de documentos técnicos definitivos, que son los documentos que tienen las entidades en relación a cada una de las intervenciones que gestionan
que están destinadas a atender a un segmento de la población, que son los documentos técnicos definitivos. Estos documentos deben contener de manera detallada cuáles son los procesos y las reglas de focalización que siguen las entidades para atender a sus usuarios y cuáles son las fuentes de información que utilizan para eso. Eso también le sirve a Office para poder identificar estas fuentes de información y poder gestionar que las entidades puedan acceder a esta información, ¿no? Para que sus procesos de focalización sean más certeros. Eh, y claro, como para hacer esto, Office también gestiona sus propios registros administrativos, ¿no? Gestiona información que genera Office. Y el principal registro que manejamos desde Office es el registro de información social, lo que antes se denominaba Padrón General de Hogares. Este registro permite caracterizar socioeconómicamente a los hogares y asignarles la condición socioeconómica, la condición de pobreza, pobreza extrema o no pobreza. Office también gestiona otros registros, no solo el RIS, eh, gestiona también el Registro Nacional de Usuarios, que es el registro de todos los usuarios de las intervenciones que se enmarcan dentro de la política social, lo que va a permitirle a Office y a las entidades que utilicen este registro poder tener la trazabilidad de todos los usuarios en el tiempo que han recibido algún apoyo, subsidio o intervención del Estado y la simultaneidad en la entrega de esos servicios, ¿no? Y por último, Office además tiene la capacidad de integrar los propios registros que administra con otras fuentes de información que generen otras entidades, como salud, educación, vivienda, salud para temas de ver la condición de salud de los niños, de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ¿no? De las madres gestantes, de la población adulta mayor, el acceso a servicios de salud, condiciones médicas, también con información de educación respecto a la matrícula, a los logros de aprendizaje o información también de vivienda que permite identificar el acceso y el tipo de abastecimiento de agua, por ejemplo, que tienen las entidades, entre otras fuentes de información que permitan tener una mejor caracterización de los hogares. Eh, y esta información puede ser usada por las entidades no solo para focalizar y para elegir a sus usuarios, sino también ya en un marco más amplio para que puedan diseñar, dimensionar eh, a sus usuarios cuando se diseñen nuevas políticas o también para servicios de corte universal, ¿no? Como son servicios de vacunación o servicios de educación, ¿no? Poder dimensionar eh, el- la población a la que van a tener que atender. Esta información también se puede usar en situaciones de emergencia, como la que pasamos hace algunos años con la pandemia, ¿no? Porque va a permitir tener un registro de todos los hogares, sus integrantes y su condición para identificar necesidades, ¿no? Y poder entregar subsidios y apoyos en función a esas necesidades de cada uno de los hogares. Eh, Toda esta información se administra y se gestiona en el marco de una herramienta que también tiene Office, que es el mecanismo de intercambio de información social, ¿no? Que viene a ser un repositorio de datos donde se integra toda esta información para que pueda usarse para los diferentes fines que ya les he comentado. Ya Office gestiona 3 registros de información y una herramienta que permite integrar esta información. Una de ellas, como ya les comentaba, era el Registro de Información Social, el RIS, que se genera con información que recogen las municipalidades a través de la visita a los hogares, cuando aplican la ficha socioeconómica única y recogen información de características de la vivienda, acceso a servicios que tiene la vivienda, agua, luz, eh, la red, acceso a la red,
tipo de combustible, eh, el material de la vivienda, de qué tipo de materiales, las paredes, el techo, el piso, la tenencia de activos, refrigeradoras, televisores, celulares. eh, También recoge información de algunas características de los miembros del hogar como nivel educativo, lengua materna, ocupación. Y toda esta información luego se integra y permite determinar bajo algoritmos con alta confianza la clasificación socioeconómica. Entonces, ese es uno de los registros que maneja Office. El otro registro es el Registro Nacional de Usuarios, que reúne los datos de todos los usuarios de los programas sociales. Como les decía, este registro permite un seguimiento en el tiempo para poder hacer una mejor planificación de la oferta de servicios que se va a requerir. Y una herramienta que gestiona Office es el mecanismo de intercambio de información social, que está compuesto por reglas, procedimientos, protocolos y una plataforma que funciona como repositorio de datos que permite integrar toda esta información y ponerla a disposición a través de diferentes servicios de información a las entidades, ¿no? Para que puedan usarla según la finalidad, ya sea para focalizar, para diseñar, para hacer seguimiento, para evaluar sus intervenciones. Como les decía, el mecanismo de intercambio de información social es el repositorio que va a permitir vincular todos estos registros, ¿no? No solo el RIS, sino también añadir información adicional de otros registros que generen otras entidades. Eh, y producto de esta integración, se van a poder habilitar servicios de información que van a estar disponibles para las entidades públicas, para aquellas que gestionan intervenciones públicas focalizadas. Estamos pensando en Juntos, CUNAMás, Pensión 65, Contigo, Beca 18, son 17 intervenciones públicas focalizadas aprobadas, pero se pueden ir añadiendo más. También puede ser, es información que puede ser usada por las entidades públicas para diseñar nuevas intervenciones en general, también bajo ciertas también condiciones de seguridad y restricción de la información por la Ley de Protección de Datos Personales, también puede ser compartida con el sector privado, con la cooperación, con los ciudadanos, la información sobre cada uno de sus hogares y también con las entidades de los gobiernos locales y regionales para que puedan gestionar sus propias intervenciones en sus ámbitos, tanto locales como regionales. Y como ya les había comentado, el RIS es uno de los registros que va a permitir contar con información nominal de cada hogar, sus integrantes y su ubicación, ¿no? Sus coordenadas para poder ubicarlos. Y una serie de atributos que permiten asignarle una condición socioeconómica, ¿no? Acá se detalla cuál es la información que contiene, ¿no? Se recoge información de la composición etaria del hogar, su conformación, su ubicación, la identidad de sus integrantes, con el DNI, también con el carnet de extranjería o permiso temporal de trabajo, de ser el caso, y otras características vinculadas al material de la vivienda, a los servicios y a la tenencia de activos, ¿no? Y características de cada integrante del hogar. Este registro, ¿cómo se genera? Ya les había comentado que se genera producto de la visita que realizan los gobiernos locales a los hogares. Aplican esta ficha, observan en el hogar la información que un informante por hogar reporta, la digitan y Office es quien sistematiza y consolida dicha información, ¿no? Y la integra con otros registros administrativos para tener una mayor caracterización del hogar. Office con esa información asigna la condición socioeconómica y la deposita en el mecanismo de intercambio de información social, la almacena ahí para que se pueda integrar con otros registros y se ponga a disposición de las entidades que requieren esa información para poder entregar los diferentes servicios.
a la población. Eh, y bueno, como ya les había comentado al principio, hay una serie de hitos en la ruta hacia hacia la consolidación de este registro. Esta parte la voy a repetir. Se ha establecido una ruta que ha permitido identificar la consolidación del registro con varios hitos importantes. Los primeros levantamientos de información se hacían con empresas privadas que censaban a la población, luego se hizo con el INEI, pero ya en el 2014 se empezó a trabajar con los gobiernos locales para que ellos puedan hacer el empadronamiento, eh, lo cual implicó desde MIDIS en ese momento poder implementar una serie de acciones a nivel de capacitaciones, asistencia técnica a los gobiernos locales y también adecuaciones informáticas para que sean los gobiernos locales los que recojan esa información. En el 2016 también se empezó a usar bases de datos administrativas de manera complementaria que interoperaban con las bases que manejaba MIDIS y con la información que se recolectaba a través de los gobiernos locales para tener un mejor perfilamiento del hogar. Se incorporó así información de seguros privados, de salud, información de SUNAT sobre declaración de impuesto a la renta y tenencia de vehículos. Eh, en el 2023-24 se dio un empuje importante a la cobertura del registro con los barridos focalizados, mediante el cual el MEF transfirió recursos directamente a los gobiernos locales, a 222 gobiernos locales para que puedan empadronar los estratos bajos y medios bajos de sus distritos. Y en 2025 inició operaciones Office. Eh, se aprobó un proyecto de inversión que busca fortalecer todos los procesos de Office y de los gobiernos locales para la generación del registro. Actualmente hay una cobertura de 19 millones de hogares. Anualmente se incorpora alrededor de 1,2 millones de nuevos registros. La clasificación en el registro actualmente se distribuye de la siguiente manera: 32% son pobres extremos, 44% pobres y 24% no pobres. Al 2030, la visión es que el Office pueda fortalecer la gobernanza del sector en términos de gestión de datos para la toma de decisiones, ¿no? Bajo estos principios: interoperabilidad, calidad, seguridad, transparencia e innovación. Las perspectivas, entonces, de Office al 2030 es, por un lado, incrementar el registro. Se busca tener una cobertura de 85% de la población. Eh, Ser también un referente a nivel nacional como internacional por contar con un sistema eficiente de actualización dinámica de la información de su registro, pero también ser un proveedor y un broker de información social, es decir, integrar el registro con otras fuentes y que esa información pueda ser usada por diversas entidades del Estado para la toma de decisiones basadas en evidencia, en el marco de la Ley de Protección de Datos y bajo los lineamientos de interoperabilidad, bajo estándares de interoperabilidad adecuados.